Me dejo de rollos y vamos ya al lío, nos vamos al ordenador y vamos a explicar cómo utilizar todos estos recursos que vamos a ver que al final son 4 o 5 y prácticamente son los que resuelven la mayoría de las dudas. El primer recurso, naturalmente, es la web de la Real Academia Española, la RAE, rae.es. Uno de los problemas de esta web, entre los muchísimos que tiene, es primero que el diseño es bastante terrible, segundo que algunas veces, algunos enlaces dirigen fuera de la página de la RAE, redirigen a la ASALE, lo vemos por ejemplo aquí arriba, ¿no? La ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española. Y como además el diseño de esta otra web es muy parecido al de la Real Academia Española, es fácil perderse, no saber exactamente dónde estamos, y uno de los problemas es que los recursos gratuitos están en rae.es, no están en asale.org, ¿vale? Entonces siempre tenemos que asegurarnos de que estamos dentro de rae.es. Como digo, el diseño de la página no es muy bueno, tiene demasiadas cosas, el diseño es bastante anticuado, está todo muy abigarrado. Luego hay aquí un buscador que no sirve para lo que en principio creemos que sirve. Luego tenemos aquí en esta columna de la izquierda diccionarios, bancos de datos, gramática, ortografía, biblioteca. Tenemos bastantes cosas y otra vez con la dificultad vamos a decir, la dificultad añadida de que algunos de estos recursos efectivamente son accesibles de forma directa y gratuita, otros no, pero en principio no sabemos cuáles sí y cuáles no. Y luego aquí a la derecha arriba tenemos este cuadro rojo así oscuro, carmín, lo que sea. Y aquí podemos, esto sí, todo esto, lo que hay aquí, diccionario de la lengua española, diccionario panhispánico de dudas, diccionario del español jurídico, diccionario de americanismos, todo esto sí es accesible. Lógicamente a nosotros lo que nos va a interesar más es el diccionario de la lengua española, que es simplemente el diccionario de la academia, y luego también nos puede interesar el diccionario panhispánico de dudas y también nos puede llegar a interesar el diccionario de americanismos. Y aquí, lógicamente, tenemos que explicar cuál es la diferencia entre cada uno de estos tres diccionarios. El diccionario de la lengua española es el diccionario general, vamos a decir, el diccionario en el que todo el mundo pensamos cuando pensamos en un diccionario. Pues, por ejemplo, queremos buscar la palabra metopa. Pues buscamos aquí metopa, le damos a intro y aquí también otra advertencia. Muchas veces no carga directamente, entonces tenemos que darle a F5, a recargar, refrescar y ahora sí nos aparece, ¿no? Entonces, pues aquí ya lo tenemos, ¿no? Metopa, también metopa. Esto lo que quiere decir es que, bueno, pues la grafía y la pronunciación recomendada es metopa, pero también es aceptada métopa, esdrújula. Luego aquí viene la etimología. Cuando existe la etimología, se conoce la etimología o más o menos se conoce. Y ya luego aquí tenemos las diferentes acepciones, ¿no? Pues por ejemplo, base de madera en la que se fija un escudo, usada como elemento decorativo, pequeño soporte para sujetar baldas en la arquitectura. Aquí tenemos que tener muy en cuenta siempre en este diccionario las marcas, ¿no? Porque, por ejemplo, en arquitectura, en el friso dórico, espacio que media entre triglifo y triglifo. Entonces vemos que esta marca nos está diciendo este significado es muy específico del campo de la arquitectura, mientras que los otros significados que no tienen marca pues son más generales. Las marcas pueden ser, por ejemplo, desusado, es decir, que ya no se usa o es muy poco usado. En fin, existen distintos tipos de marca que, como vemos aquí, si pasamos el ratón por encima, pues nos aparece qué significa exactamente la marca cuando no es del todo evidente, ¿no? Aquí arc, pues parece bastante evidente que es arquitectura, otras marcas no son tan evidentes, y lo mismo, por ejemplo, si ponemos aquí F, pues nos dice nombre femenino. Luego, otra cosa buena es que, por ejemplo, si no sabemos qué es un triglifo, pues también podemos hacer directamente clic en triglifo y nos lleva a la entrada de triglifo, y dice triglifo, también tríglifo, la etimología, y aquí pues esta es una palabra muy específica de la arquitectura, por tanto vemos que directamente nos pone arquitectura, adorno del friso dórico, etcétera, etcétera. Luego vemos que todavía estamos dentro de la página de la Real Academia Española, pero el diseño es, vamos a decir, algo más moderno que la página principal de la academia, y aquí pues también podemos escribir cosas.
E incluso ya si sabemos algo más de lexicografía, del uso de los diccionarios, eso no lo podemos explicar aquí, pues podemos filtrar un poquito más, ¿no? Lo tenemos aquí por lexemas, exacta, empieza por, termina en, contiene, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí podríamos buscar cualquier otra palabra. Por ejemplo, se nos viene a la cabeza buscar hombre, para ver qué pasa con hombre. Vemos, por cierto, que aquí nos sale todas las entradas o subentradas que tienen, que están relacionadas con esto, ¿no? Hombre, hombre al agua, hombre anuncio, hombrear, hombre araña, hombrecillo, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues clicamos en hombre, que es lo que queremos ver, y nos aparece aquí otra vez hombre, del latín homo hominis, masculino, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí nos aparece la marca de coloquial. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos este ejemplo. Algunas veces aparecen ejemplos, muchas veces aparece este tipo de abreviaturas, de expresiones muy abreviadas, que por supuesto, si pasamos al ratón por encima, nos dice usado también como adjetivo. Poco usado, una interjección usada para indicar sorpresa o asombro, y luego vemos aquí pues todo esto, ¿no? Que habíamos visto de hombre anuncio, hombre araña, hombre bueno, muchos tipos de usos de hombre, cada uno, bueno, algunos con sus marcas, etcétera, etcétera. En fin, no podemos hacer una explicación detallada del uso de diccionario porque si no, no terminamos. Como decía, el diccionario de la lengua española es el diccionario general, el diccionario en el que todo el mundo pensamos cuando pensamos en un diccionario. Ahí vamos a tener el significado de las palabras. Otro uso que se le suele dar es para confirmar la ortografía. Por ejemplo, a lo mejor no sabemos en el verbo desahuciar. Sabemos que hay una H, pero no sabemos exactamente dónde está la H. Entonces, por ejemplo, si escribimos desahuciar, lo escribimos así, D-E-S-H, y damos a intro y vemos que, bueno, otra vez no nos carga directamente, le damos a refrescar y nos aparece aquí, otra vez, no nos sale directamente, le damos otra vez a refrescar y nos sale la palabra desahuciar, escrita así como lo habíamos escrito, no está registrada en el diccionario. La entrada que se muestra a continuación podría estar relacionada, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que nos habíamos equivocado, porque la ortografía es desa, ahora la H, uciar, ¿vale? Y ya por supuesto hacemos clic aquí y vamos a la entrada propiamente del verbo desahuciar, etcétera. Entonces vemos que otro uso que podemos hacer del diccionario es confirmar, comprobar la ortografía de una palabra que sabemos más o menos escribir, pero no estamos seguros. Luego, por cierto, vemos aquí algo bastante útil en los verbos. Si hacemos clic aquí en conjugar, pues nos va a salir toda la conjugación entera del verbo desahuciar, ¿no? Pues, y así, pues con todos los verbos. Entonces vemos que está bastante bien, es todo gratis, es abierto. Y luego, antes ya de terminar con el diccionario, con el DLE, Diccionario de la Lengua Española, quiero hacer una aclaración. Que una palabra esté en el diccionario no quiere decir que sea recomendable usarla. Y también lo contrario, que una palabra no esté en el diccionario no quiere decir que no exista. Entonces, por ejemplo, si escribimos toalla, pues nos dice toalla desusado, ¿no? Nombre femenino desusado, toalla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esto muy antiguamente sí se usaba toalla con B, pero esto está desusado, por tanto no se recomienda usarlo. Lo que tenemos que usar es efectivamente toalla, ¿no? Entonces hacemos clic en toalla y ya nos viene toda la definición de toalla. Por tanto, que una palabra esté en el diccionario no quiere decir que sea recomendable usarla. Y lo contrario, que una palabra no esté en el diccionario no quiere decir que no exista. Entonces, por ejemplo, si escribimos personajillo, pues un personajillo, esta es una palabra que se usa, es totalmente correcta, simplemente por diversas cuestiones todavía no ha sido incluida en el diccionario. Puede que se incluya pronto, puede que nunca llegue a incluirse por diversos criterios en los que no podemos entrar, pero que esta palabra no esté incluida en el diccionario no quiere decir que sea incorrecta, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con estas dos cuestiones. Con eso ya más o menos he dicho todo lo que quería decir sobre el diccionario de la lengua española. Ahora vamos a ver el siguiente, el diccionario panhispánico de dudas. Ahora, ¿qué es esto y cuál es la diferencia con el otro? Pues como su propio nombre indica, es un diccionario de dudas a nivel panhispánico, es decir,
no solo o no centrado en el español de España, sino que engloba todos los españoles de todos los países hispanohablantes. En mi opinión, eso no es tan relevante. Lo relevante es la parte de diccionario de dudas. Es decir, no es un diccionario completo, no es un diccionario, por así decirlo, exhaustivo, sino que es un diccionario que recoge las dudas más frecuentes de los hispanohablantes. Entonces, por ejemplo, ¿es deber más infinitivo o deber de más infinitivo? ¿Son intercambiables? ¿Significan lo mismo? ¿Hay una diferencia? ¿Uno es correcto? ¿Uno es incorrecto? No lo sé. Entonces voy aquí a consultarlo. Por supuesto, sí lo sé porque eso lo hemos explicado ya en el curso de perífrasis verbales, ¿no? Pero un ejemplo. Y lo tenemos aquí. Y ojo, aquí algo muy, 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 muy importante, que muchas veces la gente no lo sabe, aunque es lo primero que aparece, ¿no? Lo tenemos aquí. Dice, el Diccionario Panhispánico de Dudas, cuya primera edición impresa del 2005 se puede consultar aquí, es decir, aquí estamos consultando una obra del 2005, han pasado ya muchos años. Y más concretamente podemos ver la cuestión aquí en este cuadrito gris. Debe tenerse en cuenta que esta versión electrónica da acceso al texto de 2005, por ello algunos de sus contenidos pueden no estar actualizados conforme a lo expuesto en obras académicas publicadas posteriormente como la Nueva Gramática de 2009, la Ortografía de 2010, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, el Diccionario Panhispánico de Dudas nos va a funcionar siempre o casi siempre, pero como vemos hay algunas cosas que pueden estar desfasadas. Es decir, en caso de que haya una contradicción entre el Diccionario Panhispánico de Dudas y la gramática o la ortografía, lo que vale es la gramática o la ortografía. Pero como digo, por lo general el panhispánico nos va a valer, ¿no? Entonces aquí vemos que es como una especie de explicación, ¿no? Es decir, no es un diccionario como lo entendemos, sino que es una explicación. Dice, deber es regular, es decir, es un verbo de morfología regular. No son correctas las formas sincopadas que dice alguna gente, por ejemplo, debrá o debría, ¿no? Lógicamente es deberá, debería. Y vemos aquí este círculo con una X rojo, pues esto significa que es algo incorrecto, ¿vale? Luego continúa. Funciona como auxiliar en perífrasis de infinitivo que denotan obligación y suposición o probabilidad. Y ahora explica cada una de estas dos cosas. A, deber más infinitivo. Y luego dice B, deber de más infinitivo. Y aquí nos va a explicar cuándo se usa deber más infinitivo y cuándo se usa deber de más infinitivo. ¿Vale? Entonces, en el panhispánico podemos encontrar todo el tipo de dudas gramaticales, morfológicas, también de significado. Por ejemplo, la clásica, superclásica polémica de qué significa bizarro en español. Pues vamos a ver qué dice el panhispánico. Dice, en español significa valiente, esforzado. Luego dice, debe evitarse su empleo con el sentido de raro o extravagante, calco semántico censurable del francés o del inglés bizarre. Entonces vemos que otra vez, esto no es una definición en sí misma, sino que es una explicación de lo correcto o supuestamente correcto, lo que mucha gente hace que no es correcto o como dice aquí, debe evitarse porque es censurable, etc. Luego veremos que esta es concretamente una entrada que ya está anticuada. Esta era la actitud en 2005. Actualmente, pues porque prácticamente todos los hispanohablantes no usan bizarro con el significado de valiente, esforzado, sino que lo usan con el significado de raro o extravagante. Entonces, si todos los hispanohablantes lo usan con ese significado, ahora ese es un nuevo significado de esta palabra. Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años, vamos a decir, la nueva tendencia es evitar un poco precisamente todo esto que se dice aquí, esto de debe evitarse su uso censurable. Ahora se habla más de recomendar o no recomendar. Ahora no se dice esto de evitar o no se suele decir esto de evitar, incorrecto, mal, etc. Entonces eso es más o menos lo que podemos esperar del Diccionario Panhispánico de Dudas. Vemos que es una obra bastante completita, bastante apañada, pero con la desventaja de que hay algunas cosas que ya están desfasadas, con el problema además de que no sabemos, es decir, el Diccionario Panhispánico no nos marca cuáles están desfasadas, sino que eso luego nosotros lo tenemos que comprobar por nuestra cuenta.
¿vale? Entonces el panhispánico lo tenemos que coger un poquito con pinzas. Y luego la otra obra que también nos puede venir bien es el diccionario de americanismos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el diccionario de americanismos y el diccionario de la lengua española? Tenemos que tener en cuenta, ojo, que el diccionario de la lengua española no es de la lengua española de España. No, el diccionario de la lengua española es o pretende ser o pretende que va a ser en un futuro, no se sabe si cercano o no. Se supone que es global, se supone que también es panhispánico. Aunque, bueno, por razones históricas, por su origen en España, pues todavía tiene muchos restos de españolcentrismo, por no decir hispanocentrismo, que sería un poco confuso. Es decir, que está demasiado centrado todavía en España y dejando un poco de lado América. Pero quedémonos con la idea de que el diccionario de la lengua española es o pretende ser global, mientras que el diccionario de americanismos no es un diccionario de palabras inventadas o de origen hispanoamericano o americano. No es eso, sino que es un diccionario que recoge usos propios o incluso exclusivos de Hispanoamérica. Lógicamente, este diccionario no pretende ser redundante respecto al DLE, sino que solo se dirige a lo que es propio y o exclusivo de Hispanoamérica. Entonces, si por ejemplo escribimos coger, pues coger en España es coger con la mano, tomar. Mientras que vemos aquí que en el diccionario de americanismos, y dice aquí transitivo, pronominal en México, Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos aquí todos los países, y como precisamente América está compuesta por tantísimos países, pues va diciendo en qué países tiene cada una de las acepciones, ¿no? Luego dice aquí, por ejemplo, vulgar, popular, poco usado, tabú. Y total, resumen, ¿qué significa coger en todos estos países? ¿Qué significa o puede significar coger? Realizar el coito, es decir, hacer el amor, follar, como queramos decirlo. Luego, causar muy rápidamente embriaguez una bebida alcohólica, pues eso tampoco se dice en España. Aquí, pues sentir los efectos del alcohol, empezar alguien bruscamente una acción, acostumbrarse, ¿no? Vemos que son cosas que son propias de América, significados que no existen o prácticamente no existen en España. Pero luego, si por ejemplo buscamos bizarro, pues vemos aquí efectivamente, tenemos aquí referido a cosa extraña, rara, insólita, ¿no? Entonces vemos que efectivamente esta obra, que como vemos aquí es del 2010, está contradiciendo al diccionario panhispánico de dudas, que decía que debe evitarse, es censurable, etc. Y bueno, esto como es un diccionario de americanismos, pues solo recoge los usos de América, pero este adjetivo con el significado de extravagante, extraño, raro, insólito, también es muy frecuente ya en España. ¿Vale? Entonces, con eso ya tenemos los 3 diccionarios que ofrece gratuitamente la página de la RAE. Luego también quiero que veamos 2 cosas más, la gramática y la ortografía. Estos 2 recursos son gratuitos, lo que pasa es que no son especialmente fáciles de consultar. Entonces, vamos aquí a nueva gramática, que lógicamente es la que nos interesa, y tenemos aquí esta página de introducción, no nos interesa, lo que nos interesa es este enlace aquí, acceso a la consulta de la nueva gramática de la lengua española. Vemos que no es especialmente intuitivo. Entonces le hacemos clic aquí y nos lleva a esta página tan terriblemente horrenda. Y otra vez aquí no podemos entrar a explicar exactamente cómo usar todas las opciones, etcétera, etcétera, pero vemos que, por ejemplo, queremos aprender algo sobre los pronombres. Pues escribimos pronombres y nos salen, o se supone que nos tienen que salir, porque hay muchas veces que es bastante lenta la web, entonces estamos esperando y finalmente nos salen pues aquí todas las apariciones de pronombres en la gramática. Vemos que lógicamente son muchos, ¿no? Y vemos aquí que nos aparece el parágrafo, etcétera, etcétera. Y luego vemos aquí que esto es bastante confuso, la verdad. Vemos aquí este icono de la foto, este número que también es clicable, y también tenemos aquí esta lupa que también es clicable. Entonces, la lupa y el número es lo mismo, mientras que esto es la página, te muestra la página entera, es decir, es la página tal y como está en la versión impresa, mientras que el numerito o la lupa te muestra solo la parte.
ellos lo llaman de forma, en mi opinión, un poco inapropiada, contexto ampliado, ¿no? Pero bueno, efectivamente, pues tenemos aquí solo la parte que concierne a lo que estamos mirando con este pronombres destacado para que veamos rápidamente qué es lo que hemos buscado exactamente, ¿no? Entonces, pues nada, aquí tenemos esta nueva gramática, la nueva gramática que, como vemos en su edición impresa, son 2 volúmenes, es un libro bastante grande. Como digo, no es especialmente fácil de usar en línea, pero al menos es gratis, y si queremos saber algo en forma bastante profunda, es un recurso bastante bueno. Yo, lógicamente, la tengo que consultar muy a menudo para hacer los cursos en españolplus.com. Y luego el último recurso es este de la ortografía 2010. Entonces vamos aquí a la ortografía 2010 y otra vez, no muy intuitivo, tenemos aquí descripción, ¿no? Principales novedades, nos puede interesar, pero principalmente acceso a la consulta de la ortografía. Entonces le damos clic, vemos otra vez que la interfaz es prácticamente la misma, pero en este caso de la ortografía. Y ojo, ¿cuál es la diferencia entre gramática y ortografía? Pues la ortografía es una parte específica, concreta, de la gramática. La gramática es toda la gramática, la ortografía es lo que concierne a la escritura, a la buena escritura de la ortografía, ¿no? Es que no tiene más definición. Entonces, aquí, por ejemplo, si buscamos tildes, pues nos viene la información sobre las tildes, ¿no? Por ejemplo, aquí todo esto de el uso de la letra Q para representar el fonema K, y vemos aquí un montón de explicaciones. Luego aquí, por cierto, también podemos ir a la siguiente página, ¿no? Nos va, pues eso, la siguiente página, también podemos ir hacia atrás, etcétera, etcétera. Pero vemos que esto al fin y al cabo es un escaneado, es un simple escaneado de la versión en papel. Tenemos aquí los números de página, etcétera, etcétera. La ortografía, en mi opinión, es un poco incluso más difícil de consultar, un poco menos intuitiva, pero en fin, eso es lo que hay. Y había dicho por último, pero realmente no es por último. ¿Por qué? Porque quiero también enseñar el servicio de consultas lingüísticas, ¿no? Entonces tenemos aquí, en este apartado de aquí azul, dice envíe su consulta, y si vamos al formulario, ojo, porque actualmente y desde hace un montón de tiempo, efectivamente nos dice, por razones organizativas, el formulario de consultas lingüísticas permanecerá temporalmente inhabilitado. Esto de temporalmente, pues yo no sé si ya son meses, años, no lo sé. Tampoco sé cuándo lo van a llegar a abrir en algún momento, sí lo van a llegar a abrir en algún momento, pero dice, les recordamos que pueden seguir planteándonos sus dudas a través de la cuenta RAE Informa en Twitter. De esto vamos a hablar ahora en un momentito. Con eso terminamos de ver la página de la RAE, lo directamente relacionado con la RAE. Ahora vamos a ver un recurso que, en mi opinión, es más fácil de consultar y es más para el día a día, a menos que queramos algo muy técnico, muy específico. La Fundeu es más directa, ¿no? Y ahora, ¿qué es la Fundeu? Pues como vemos aquí, realmente no aparece el nombre completo, ¿no? Pero Fundeu es la Fundación del Español Urgente, y vemos, bueno, BBVA, que es el banco que lo patrocina, etcétera, pero vemos que es asesorada por la Real Academia Española, es decir, que la Fundeu tiene prácticamente la misma validez que la Real Academia Española, la RAE. Incluso si hay algunas veces que, no se contradicen exactamente, pero que hay matices diferentes. Lo vamos incluso a ver ahora en un momentito. Lo bueno de la Fundeu respecto a la RAE es que la RAE, pues claro, es este mastodonte, es este dinosaurio que es muy lento, que tiene tantísimos protocolos, tiene tantísima pompa, que no se actualiza con la velocidad a la que se actualiza la propia lengua. Mientras que la Fundeu, que vamos a decirlo así, es un poquito más informal, puede adaptarse mucho más rápidamente a los cambios de la lengua, y de hecho ellos están publicando prácticamente cada día varios artículos o articulitos o recopilaciones de recomendaciones, etc. Por ejemplo, ahora estamos en periodo de Halloween, pues aquí tenemos Halloween, claves de redacción, e iremos a un artículo en el que nos dicen pues las complicaciones, las dificultades, los errores más frecuentes en todos los textos que tengan que ver con Halloween, si se escribe en cursiva, con mayúscula, con tilde, etcétera, etcétera.
Luego aquí tenemos un buscador, que bueno, esto es simplemente un buscador. Si, por ejemplo, decimos otra vez bizarro, pues no nos ha quedado muy claro, pues vamos a buscar qué es bizarro. Pues nos aparece aquí toda la información que han escrito en Fundeu respecto a bizarro, ¿no? Entonces ellos dicen aquí, bueno, consultas, recomendaciones, y ojo porque las recomendaciones son artículos, por así decirlo, que tienen mayor vigencia, mientras que las consultas, como su propio nombre indica, son consultas que ha hecho alguien en un momento concreto y ellos la han publicado, valga la redundancia, de forma pública. Pero vemos aquí que esta consulta es de 2011, por tanto ya ha pasado mucho tiempo, y de hecho ellos mismos en esta consulta pues dicen aquí, ¿no? Puesta a punto. Esta recomendación sustituye a una anterior publicada en 2011 que censuraba el uso de bizarro como raro o insólito, ¿no? Entonces, básicamente en este artículo de 2016, ellos lo que dicen es bizarro también significa raro, extravagante. Y luego, como vemos, pues bueno, ellos tienen este buscador, pero yo la verdad es que para usar Fundeu lo que hago es directamente Google, ¿vale? Entonces en Google escribo Fundeu y lo que quiera consultar. Por ejemplo, Fundeu Península Ibérica. ¿Por qué quiero consultar Fundeu Península Ibérica? Pues porque no sé si Península Ibérica son las dos con mayúsculas, si solo Península es con mayúscula, si cuando solo se usa península para referirnos a Península Ibérica entonces es con mayúscula o minúscula. En fin, toda la casuística muy loca de mayúsculas en la ortografía del español, como vamos a ver precisamente en la siguiente clase, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, Fundeu Península Ibérica. Y además, otra ventaja de usar directamente Google es que, bueno, por supuesto nos aparecen los contenidos de en la propia web de la Fundeu, pero también nos aparecen los contenidos que han publicado ellos en Twitter. Por alguna razón, no sé por qué, me aparece en polaco y en alemán, pero bueno, no importa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues como digo aquí, vemos aquí que esto es una consulta de 22 de marzo de 2011, entonces otra vez puede estar ya un poquito desfasado, mientras que en Twitter, pues vamos a, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues bueno, esto es de 2014, por tanto un poquito más nuevo, ¿no? Según la ortografía académica con minúsculas, Península Ibérica, ¿vale? Entonces, pues Península Ibérica es con minúsculas. Luego, a lo mejor, porque esta persona le ha preguntado, ¿no? Península Ibérica con mayúscula, con minúscula y luego mayúscula, en fin, todo esto, ¿no? Y luego aquí dice, y cuando escribimos la península refiriéndonos a la península ibérica, ¿península va con mayúsculas o no? Puede escribirse con mayúscula, pues se trata de una antonomasia. Entonces, bueno, vemos aquí este criterio que, ¿vale? Es el criterio oficial, vamos a decir, pero que aún así, pues realmente no es súper convincente, ¿no? Que península ibérica se escribe con minúscula, pero península, cuando usamos solo península para referirnos a la península ibérica como es una antonomasia, entonces es mayúscula, bueno. Pero bueno, para eso precisamente lo usamos, ¿no? Para ver toda esta casuística que es muy difícil de memorizar. Yo personalmente no me la sé. Por ejemplo, otra cosa similar es que según las últimas recomendaciones, cuando yo lo consulté, se supone que Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eso sí va con mayúscula cada palabra, pero luego Guerra Civil Española, eso va con minúscula. Yo ahí no entiendo muy bien por qué, cuál es ese criterio. Luego, por ejemplo, se supone que barroco, neoclasicismo, renacimiento, todo eso, como se supone que son movimientos muy amplios y muy generales, eso va con mayúscula, pero otros movimientos menos grandes y menos generales van con minúscula, ¿no? Entonces, la verdad, una auténtica locura. Lo mejor es, cada vez que nos salga algo de esto, consultarlo directamente, simplemente porque, en mi opinión, la gran casuística de todas estas cuestiones no tiene sentido, es imposible memorizarlas. Y si volvemos a la página de la Fundeu, bueno, vemos aquí, por ejemplo, aparece en la barra de la derecha, en el menú de la derecha, pero también si vamos aquí a la página principal, vemos que tiene aquí esto de, ¿tienes una duda? Consúltanos. Y entonces, efectivamente, otra vez, bueno, al contrario que la RAE, pues ellos sí lo tienen abierto. El problema aquí es que, vemos que es un formulario bastante farragoso, ¿no? Nombre, apellido, correo, tema de la consulta, escribe aquí la consulta, tu país, a qué te dedicas, el CAPTCHA, acepta la política de privacidad, ¿no? Entonces, pues bastante engorroso. Entonces, si no hemos podido solucionar nuestra consulta con todos los medios que acabamos de ver, tanto la RAE como la Fundeu nos permiten consultarles a ellos gratuitamente
las dudas que podamos tener. Y ojo, aquí hay que tener en cuenta que son dudas que sean razonables, que sean propiamente lingüísticas y que sean sobre gramática, ortografía, el significado de una palabra. Ellos lógicamente no responden preguntas que son más metafísicas, filosóficas, incluso que tengan que ver con la etimología, porque eso ya es una cuestión más de curiosidad, no es algo tan, vamos a decir, necesario. ¿Vale? Entonces ellos, teniendo en cuenta las limitaciones de la propia red social de Twitter, que tiene 280 caracteres, van a responder a las dudas. Normalmente responden de forma más o menos clara, en fin, de forma más o menos rápida, teniendo en cuenta también las limitaciones de la plataforma, las limitaciones de que es un servicio gratuito, de que, bueno, es el trabajo de una persona, por tanto, horario laboral en horario español, de que al ser algo gratuito a lo mejor pueden tardar un día, 2 días, normalmente menos, pero si es algo urgente, entonces no vamos a tener la respuesta a tiempo. Pero aún así, normalmente no hay tanto tan urgente que no podamos esperar un poquito. Y entonces, pues, por ejemplo, dice aquí, duda RAE. Entonces, y esto es importante porque cuando consultamos en la RAE, mucha gente consulta directamente a los dos a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Para consultar a la RAE modernamente, lógicamente tenemos que etiquetar a la cuenta de la RAE, que es RAE Informa, vemos que es la cuenta verificada de la RAE. Entonces tenemos que etiquetar a la RAE y también usar este hashtag, duda RAE. Si no etiquetamos este hashtag, entonces no nos van a responder. Entonces, por ejemplo, esta persona dice, hola RAE Informa, una duda, ¿cómo debe escribirse? ¿Nazi con mayúscula o nazi con minúscula? ¿No? Vemos otra vez que la gente en español no se aclara mucho con las mayúsculas, ¿no? Entonces, pues bueno, y aquí tenemos la respuesta. En español el adjetivo nazi, usado también como sustantivo, se escribe con minúsculas, el periodo nazi. Pues vale, muy amable, muchas gracias. Luego tenemos esta otra consulta, ¿no? Dice, duda RAE, buenos días, y vemos que, bueno, no siempre es necesario etiquetar a la RAE, lo más importante es usar el hashtag. Yo personalmente recomiendo hacer las dos cosas, etiquetar a la RAE y usar el hashtag. Entonces, dice, buenos días, mi consulta es si es correcto decir prevenir el envejecimiento, siendo este último algo inevitable. Entonces vemos aquí que es una cuestión de semántica. Y dice, no tiene sentido en ese contexto usar prevenir como evitar impedir, salvo que no saluda al envejecimiento, etcétera, etcétera. Entonces vemos que son respuestas razonables, concisas. Luego, otro ejemplo. Dice, ¿es correcto el uso de palabras tritónicas en aquellas llamadas parónimas? He visto cómo en la red se han difundido imágenes sobre ellas, ¿no? Entonces, pues aquí concretamente esta persona etiqueta a la RAE, etiqueta a la Fundeu también, pone el hashtag de la RAE, ¿no? En fin, da un poquito más de información con esta imagen. Y aquí es interesante porque vemos que la RAE dice una cosa y la Fundeu va a decir otra cosa. Pero bueno, entonces tenemos aquí, tritónico se usa en ciertas páginas de internet referido a tríos de palabras que constan de las mismas letras y se diferencia por la posición de su sílaba tónica, ánimo, animo, animó. Esta denominación no resulta muy apropiada, pero vemos que realmente no se terminan de mojar, dice no resulta muy apropiada, no dice está mal, es incorrecta, simplemente dice no resulta muy apropiada, pero al final no dicen sí o no. Luego la Fundeu dice, sí, son correctas. Puedes comprobar que muchas de ellas figuran en el diccionario, pero aquí realmente parece que la Fundeu no ha entendido bien la pregunta, ¿no? Luego, precisamente, esta otra persona etiqueta esta recomendación. La idea es que no hay un término que se emplee de forma generalizada y tenga tradición en español. La expresión palabra tritónica no es apropiada, ¿no? Pero vemos otra vez, se habla de apropiado, no apropiado, recomendable, no recomendable, pero no se habla de correcto o incorrecto, o no se suele hablar de correcto o incorrecto a menos que sea algo súper obvio. Luego, también un poquito de problema, por así decirlo, es que hay bastante troll, algunos troleos un poquito más justificados que otros, pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, me gustaría saber cuál es la diferencia entre temporalmente y hasta la eternidad en esta frase, ¿no? Precisamente lo que hemos visto de que, lo había dicho yo, ¿no? De que llevan con este servicio cerrado pues hace mucho tiempo. Entonces a ellos no se les puede consultar a través de la página web, pero vemos que sí se les puede consultar a través de Twitter y todo es gratis.
Y ya por último, una duda dirigida exclusivamente a la Fundeo, ¿no? Hola, Fundeu, etiquetamos a la Fundeu. ¿Cómo se escriben los nombres al final del nombre verdadero? ¿El apodo o el sobrenombre con resalte tipográfico, cursiva? En fin, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay veces que la Fundeu te responde directamente a la duda, pero si ellos ya han escrito sobre eso, entonces te enlazan directamente a su artículo en el que han escrito sobre eso, como es el caso. Con eso terminamos realmente lo que yo uso. O sea, yo no uso mucho más o no suelo usar mucho más, a menos que ya sea una duda súper específica, pero el 99% de las veces lo que hago es eso, o RAE, o Fundeu, o Google Fundeu. Con eso resuelvo el 99% de mis dudas. Y ya, antes de terminar, que yo sé que este vídeo se está haciendo bastante largo, pero si vamos otra vez a la página de la Fundeu, yo os recomiendo, es bastante útil si os interesa, que me imagino que sí, todo esto de la corrección del español, etcétera, etcétera. Entonces, en la página de la Fundeu no es muy fácil de encontrar, ¿no? Porque también aquí tenemos varias cosas, aquí la columna esta, en fin, no sé cuánto, pero llegará el momento en el que encontremos el botón de suscribirse a recomendaciones. Entonces, si hacemos clic aquí, pues nombre, apellido, correo electrónico, en fin, tenemos que rellenar este pequeño formulario. Pero esto yo creo que es algo muy bueno porque ellos lo que hacen es enviar un boletín diario de lunes a viernes con la recomendación diaria, ¿no? Ellos cada día de la semana, de lunes a viernes, escriben una recomendación, por ejemplo, esto que hemos dicho de dudas frecuentes respecto al Halloween. Pues eso, en vez de tener que ir directamente cada día a la página de la Fundeu a mirar, etcétera, pues nos llega directamente a nuestro email, lo cual es bastante cómodo. Entonces yo, por supuesto, estoy apuntado y lo recomiendo. Así estamos al día un poco de todas las cuestiones de la lengua y de cómo se usan en situaciones, otra vez, como que si Halloween, que si el Nobel o que es Nobel o Nobel. El premio me refiero, ¿no? Entonces, ¿es premio Nobel o premio Nobel? Premio Nobel con mayúscula o minúscula, con tilde o sin tilde. Cuando se habla, por ejemplo, de una celebración de premios de películas, pues también el Oscar con mayúscula o con tilde, pero Oscar realmente es una palabra inglesa, entonces en inglés no hay tilde. Entonces, muchas veces las recomendaciones tienen que ver con temas de actualidad, como ya he dicho, pues Halloween ahora mismo, que estamos en época de Halloween, etcétera, etcétera.